El amanecer sobre Zambia es rojo como el fuego y se refleja en el tranquilo río Zambeze. Pero este lugar no es pacífico, es un escenario de vida o muerte. Bajo el agua, el cocodrilo gigante yacía inmóvil como un tronco podrido, esperando que su presa cayera en su trampa. Una manada de impalas vino a beber agua. Y entonces, un destello de ruido. Las mandíbulas mortales se cerraron, arrastrando a la víctima hasta el fondo del río. Pero antes de poder disfrutar de su banquete, el cocodrilo tuvo que enfrentarse a otro enemigo, el león. En la orilla, las leonas se lanzaban como flechas vivientes, aprovechando el caos para acabar con las fugitivas. Los rugidos resonaron en las praderas, anunciando el comienzo de un festín salvaje. Pero en otro lugar, la sangre continúa derramándose. No de las garras de la naturaleza, sino de la fría boca de un arma. Una manada de elefantes se mueve a través del silencio de la jungla, sin saber que los cazadores furtivos están al acecho. Se oyeron disparos y un gigante cayó. Zambia, donde solo hay una regla, los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Pero en esta guerra, a veces los humanos somos los depredadores más temibles. Zambia, campo de batalla salvaje. El sol sale sobre las interminables praderas del valle de Luangwa, Zambia. El río brilla reflejando los primeros rayos del sol de la mañana, donde cientos de búfalos, antílopes y cebras buscan la preciada agua. Pero no todo el mundo viene aquí a beber agua. En las sombras de los arbustos, los depredadores observan, esperando el momento perfecto para atacar. Amke Pride, una de las manadas de leones más grandes del valle de Luangwa. Con 17 miembros, controlaban una gran extensión de tierra a lo largo del río, donde había abundancia de presas. Los dos machos dominantes, Axel y Mohawk, han gobernado este lugar durante los últimos 3 años. Pero la edad les ha pasado factura. La melena era más fina y las cicatrices de batalla más numerosas. Todavía están defendiendo su territorio, pero el enemigo se acerca. Unos kilómetros al norte, otra manada de leones, la manada de Hollywood, enfrenta una crisis. Sin un macho que las proteja, la manada de 6 leonas lucha por sobrevivir. La leona alfa sabía que sin un nuevo macho, su manada no sobreviviría por mucho tiempo. Pero cuando aparece un grupo de leones machos, las cosas toman un giro inesperado. Desde la distancia, 4 leones machos errantes se iban acercando. Son jóvenes, fuertes y llenos de ambición.
A la cabeza de la manada se encuentra Thor, el macho más agresivo, ansioso por encontrar un territorio para conquistar. Esta gente no vino a vivir en paz, vino a conquistar. Cuando los leones machos entraron en el territorio de Hollywood Pride, y las hembras restantes se quedaron con pocas opciones. Deben aceptar a los invasores o perecer. Los nuevos machos no solo quieren controlar el territorio, quieren matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse de que la próxima generación lleve su linaje. Esta es la cruel ley de la naturaleza. Cuando cayó la noche, Axel y Mohawk salieron de las sombras. Los dos viejos se dirigieron hacia la orilla del río, enfrentándose al grupo de Thor, que ahora estaba alineado, esperando. El sol se alzaba poco a poco desde el horizonte, desgarrando la noche con sus rayos dorados. La luz se reflejaba en las orillas del río Luangwa, donde apenas unas horas antes una guerra territorial había teñido la arena de rojo. Todavía había manchas de sangre en el suelo, restos de una sangrienta pelea entre un grupo de leones machos errantes y los dos ancianos gobernantes de Amke Pride. Mohawk cayó, Axel huyó y su reinado terminó oficialmente. Pero para los invasores, la victoria no consistía simplemente en ganar territorio, necesitaban borrar por completo las huellas de la vieja generación. En un montículo alto, Thor, el líder de un grupo de leones machos errantes, se encontraba de pie, mirando hacia el ahora silencioso Amke Pride. Las leonas inclinaron la cabeza y sus ojos estaban llenos de tensión. Ellos saben lo que viene. A lo lejos, entre los densos arbustos, los jóvenes se escondían, completamente inconscientes de que la muerte se acercaba.
Un viento suave soplaba a través del prado, haciendo susurrar los arbustos secos de acacia. Los buitres aparecieron en el cielo, volando en círculos sobre el antiguo campo de batalla. Saben que donde hay leones, habrá cadáveres. Pero esta mañana no solo esperaban el cadáver del búfalo asesinado anoche, sino también la eliminación de los más débiles. Un león joven, de solo unas semanas de edad, salió tembloroso de entre los arbustos. No entiende lo cruel que es este mundo. Lloró débilmente, buscando a su madre. Pero antes de que el cachorro pudiera darse cuenta de su error, una figura oscura se acercó corriendo. Thor, con sus garras manchadas de polvo y olor a sangre, lo vio. Surge el instinto de poseer. Para garantizar que la siguiente generación lleve su linaje, toda la descendencia del macho viejo debe ser eliminada. Los niños del Amke-Prad se levantaron, pero no pudieron hacer nada más que observar la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Se escuchó un rugido. El suelo tembló cuando Thor agarró al pequeño cachorro y lo levantó en el aire. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Todo el rebaño quedó en absoluto silencio. Solo se oía el sonido del viento silbando entre las praderas y el susurro de los buitres aterrizando. Se acercaron silenciosamente, esperando al resto del grupo. El sol de la mañana brillaba sobre el río Luangwa, pero la escena pacífica no podía ocultar la brutalidad de la noche anterior. Los jóvenes han desaparecido. Los viejos machos perdieron la batalla. Una nueva manada de leones ha tomado el poder. Pero en este mundo, ningún trono dura para siempre. Y mientras los ojos de Thor miraban hacia la distancia, donde los bosques albergaban enemigos aún por revelar, supo que un día él se enfrentaría al mismo destino. El sol se pone lentamente sobre el río Luangwa, tiñendo de dorado el agua, tranquila pero peligrosa. No solo es el hogar de miles de animales africanos, sino que también es el dominio de antiguos depredadores, el cocodrilo del Nilo. Pueden alcanzar longitudes de hasta 6 metros y pesar más de 700 kilogramos. Son depredadores poderosos, casi inigualables bajo el agua. Su piel es gruesa y áspera como una armadura de hierro, sus mandíbulas gigantes tienen una fuerza de mordida de hasta 5.000 si, la más fuerte entre los depredadores terrestres.
Bajo las duras escamas, un corazón frío espera pacientemente que su presa caiga en su trampa. A lo lejos, un cadáver de hipopótamo gigante flotaba cerca de un río poco profundo. Murió no por culpa de los cocodrilos, sino porque el río se estaba secando, lo que hacía escasa la comida. Pero para los cocodrilos de Luangwa, este es un festín que no pueden perderse. Decenas de cocodrilos procedentes de todo el río se reunieron y se agolparon alrededor del cadáver hinchado. Utilizan sus dientes afilados como navajas para morder grandes trozos de carne, sacudiendo la cabeza vigorosamente para arrancar cada trozo de carne. El crujido de dientes, la violenta torsión y el hedor a muerte hicieron que la escena fuera más aterradora que nunca. Los cocodrilos más pequeños intentaron entrar, pero los gigantes los espantaron rápidamente con mordiscos de advertencia. En el mundo de los cocodrilos, los fuertes siempre tienen la ventaja, los débiles solo pueden esperar. Mientras los grandes cocodrilos seguían devorando el cadáver del hipopótamo, otro depredador acechaba pacientemente cerca de la orilla del río. Un cocodrilo de más de 5 metros de largo acechaba silenciosamente bajo el agua turbia. Sus ojos estaban casi inmóviles, solo las ligeras ondas indicaban que algo acechaba debajo. En la orilla, una manada de impalas acababa de llegar a beber agua. Sabían perfectamente que el peligro acechaba, pero su sed les impedía dudar. Un joven antílope dio un paso adelante, sus diminutas patas temblaban cuando tocó el borde del agua. Miró a su alrededor, pero no tenía idea de que la muerte estaba esperando a solo unos metros debajo de la superficie del agua. En menos de 10 segundos, el joven antílope desapareció bajo el agua, dejando solo pequeñas ondas que se extendían por la superficie del río. A lo lejos, el sol se pone detrás de las montañas, dejando un cielo rojo sobre el río Luangwa. Los cocodrilos continuaron su festín, algunos seguían destrozando a los hipopótamos, otros habían escondido su comida en el barro para comerla en los próximos días. No tienen prisa ni entran en pánico, pues son los eternos gobernantes del río.
En Luangwa, la muerte acecha bajo el agua, y quienes ponen un pie aquí pagan el precio. Cuando amanece en Zambia, el sol proyecta un resplandor dorado sobre las vastas praderas y el apacible río Zambeze. Pero en medio de aquella apacible belleza, unos pasos pesados sacudieron suavemente el suelo. Aparecen enormes manadas de elefantes africanos, moviéndose silenciosamente por el majestuoso paisaje. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de fuerza, inteligencia y perseverancia. Durante millones de años, los elefantes han sobrevivido a los duros cambios de la naturaleza y a las amenazas de los humanos. Zambia es uno de los últimos lugares del planeta donde los elefantes aún campan a sus anchas. Áreas de conservación como South Luangwa, Lower Zambeze y Kafue se han convertido en refugios para ellos, donde manadas lideradas por matriarcas experimentadas recorren cientos de kilómetros en busca de agua y alimento. Durante la estación seca, cuando los ríos se secan y el suelo se agrieta, los elefantes se ven obligados a desplazarse más lejos para sobrevivir. Con una memoria extraordinaria, recuerdan con precisión las fuentes de agua subterráneas que dejaron las generaciones anteriores, excavando profundamente en la tierra árida en busca de vida. Pero nada es fácil en la naturaleza. Los depredadores acechan en los raros abrevaderos, esperando a los débiles elefantes bebés que aún no son lo suficientemente fuertes para defenderse. Sin embargo, el enemigo más peligroso del elefante no proviene de la naturaleza sino de los humanos. La caza furtiva de marfil ha devastado la población de elefantes de Zambia durante décadas. Bandas armadas matan a miles de elefantes solo para conseguir sus colmillos, lo que provoca que muchas manadas de elefantes entren en pánico y se pierdan. No solo eso, la expansión humana invade sus territorios naturales, talando bosques, construyendo caminos y granjas y bloqueando importantes rutas migratorias. Sin otra opción, los elefantes se ven obligados a destruir cultivos para sobrevivir, lo que los convierte en blanco de la venganza humana. Pero la esperanza nunca muere. El gobierno de Zambia y organizaciones de conservación como la Autoridad de Vida Silvestre de Zambia, SAVA, y African Parks están trabajando para proteger a los elefantes, aumentar los esfuerzos contra la caza furtiva y restaurar el hábitat. A pesar de enfrentar innumerables desafíos, los elefantes de Zambia aún son resilientes. Son criaturas inteligentes, con emociones y una lealtad increíble. Un elefante puede recordar a un miembro perdido de su manada durante toda su vida y, a veces, regresa al lugar donde cayó su compañero elefante, expresando su dolor en formas misteriosas que los humanos aún no pueden comprender por completo.
Estos gigantes continúan su viaje a través de la vasta tierra de Zambia, paso a paso, con tanta firmeza como la historia los ha registrado durante millones de años. Y mientras existan los elefantes, Zambia seguirá siendo una tierra de maravillas. El sol sale lentamente en el cielo japonés, brillando sobre los tranquilos lagos donde los peces koi se mueven con gracia como piezas de una imagen vívida. En la cima de la montaña cubierta de nieve, los monos de nieve se sumergen tranquilamente en aguas termales, buscando calor en el duro invierno. Lejos de la costa, la isla del gato parece un reino extraño, donde reyes de 4 patas gobiernan libremente cada calle y cada tejado antiguo. Pero no en todas partes hay paz. En Taiji, el mar se vuelve rojo con los gritos desesperados de los delfines que son arreados hacia una ensenada, el preludio de una cacería brutal. Japón, una tierra de contrastes, donde la naturaleza es al mismo tiempo venerada y desafiada. Exploremos los rincones ocultos y la belleza salvaje de este país. Japón salvaje, danza entre el hielo y la naturaleza. En los campos helados de Hokkaido, cuando el sol recién sale, una hermosa escena aparece en medio de la niebla de la mañana. Figuras altas, con alas blancas y negras contrastantes, caminaban ágilmente sobre la nieve blanca. Se trata de la grulla japonesa, Grus japonensis, un ave asociada a leyendas de suerte, longevidad y fidelidad. Cada invierno, acuden desde el norte a los vastos campos de Hokkaido, donde los arroyos aún no están congelados, para vivir y realizar uno de los rituales más bellos del mundo natural, la danza de apareamiento. En medio del frío cortante, las grullas comenzaron su danza. Un macho orgulloso levanta el cuello, llama fuerte y extiende sus alas como un artista preparándose para una actuación. Levantó la pata lentamente y luego la bajó con suavidad, como si caminara sobre el agua. Inmediatamente, una hembra respondió, siguiendo los pasos de su pareja. Inclinaron sus cabezas, tocaron sus picos y luego saltaron juntos al aire, mientras sus alas se agitaban rítmicamente con el viento. Esto no es solo una actuación, sino también un ritual importante en la vida de las grullas. Si una pareja baila en perfecta armonía, es señal de una relación fuerte que durará toda la vida. Las grullas japonesas son aves fieles. Una vez que encuentran pareja, permanecerán juntas de por vida, criando a sus crías y afrontando juntos los desafíos de la naturaleza. Pero la vida de una grulla no se trata solo de hermosos bailes.
Cuando llega la primavera, abandonan Hokkaido y comienzan su migración hacia zonas pantanosas remotas donde el agua es abundante y la vegetación es más exuberante. Aquí construyen nidos entre los pantanos húmedos, utilizando hierba seca y juncos para crear un lugar seguro para la próxima generación. Una hembra normalmente pone 1 o 2 huevos y ambos padres se turnan para incubar el nido y defenderlo de depredadores como zorros, halcones o águilas. Cuando los huevos eclosionan, los pichones dan sus primeros pasos en el suelo fangoso, siguiendo cada paso de sus padres para aprender a encontrar comida. Las grullas jóvenes son criadas por sus padres durante muchos meses antes de que sean lo suficientemente fuertes para realizar su primera migración. Sin embargo, incluso el pájaro que simboliza la inmortalidad no está libre de peligro. En el pasado se encontraban en Japón, Corea, China y Rusia, pero la caza y la pérdida de hábitat los han llevado al borde de la extinción. A principios del siglo XX, el número de grullas japonesas se había reducido a solo unas pocas docenas de individuos, lo que obligó a Japón a tomar medidas de conservación urgentes. Hoy en día, gracias a los esfuerzos de conservación, el número de grullas ha aumentado a miles de individuos, pero aún enfrentan muchas amenazas. Los duros inviernos y el cambio climático han hecho que las fuentes de alimentos sean cada vez más escasas, obligándolos a depender del apoyo humano. En Hokkaido, muchas organizaciones de conservación han establecido áreas de alimentación para las grullas, proporcionándoles maíz y peces pequeños para ayudarlas a pasar el invierno. El sol se pone lentamente sobre los campos nevados de Hokkaido, tiñendo el paisaje de un suave tono naranja. Las grullas continuaron bailando, sus alas aleteando rítmicamente en el aire frío. No es solo un ritual de apareamiento, sino también un símbolo de resiliencia, de un fuerte vínculo con la naturaleza. Cuando llega la primavera, emprenden un nuevo viaje, continuando el ciclo de supervivencia que sus antepasados han mantenido durante siglos. Y cuando las grullas vuelan en el cielo, son como los espíritus de la naturaleza japonesa, fuertes, elegantes y eternas. El invierno cubre los bosques de Nagano, convirtiendo el paisaje en una imagen blanca y fría. El viento silba entre los árboles desnudos, el hielo cubre el suelo, haciendo de esta una tierra dura donde pocas especies pueden sobrevivir.
Pero en medio del frío, surge una figura familiar, el mono de nieve japonés, Macaca fuscata, el sobreviviente más resistente de la naturaleza. Son los primates más adaptados al frío del mundo, que sobreviven a los duros inviernos con inteligencia, cohesión de manada y secretos de supervivencia transmitidos de generación en generación. En el Parque Higokudani, un grupo de monos de nieve se reúne alrededor de una fuente termal natural. Se levantaron brumosas volutas de vapor que cubrieron las rocas cubiertas de nieve con una espesa capa de niebla. En el agua tibia, los monos se sumergen y se relajan, con los ojos medio cerrados, disfrutando del calor que se filtra a través de su espeso pelaje. Pero no a todos los monos se les permite entrar al arroyo. En su mundo, el estatus lo determina todo. Los líderes y las hembras de alto rango gozan de privilegios, ocupando las mejores posiciones en la corriente cálida, mientras que las de menor rango deben esperar o buscar otro refugio para mantenerse calientes. Fuera de las fuentes termales, los monos jóvenes retosan en la espesa nieve, dando volteretas y persiguiéndose unos a otros, creando una imagen vibrante en medio del duro invierno. Pero también están aprendiendo lecciones importantes para la supervivencia. Un mono bebé intentó colarse en el arroyo, pero fue inmediatamente perseguido por una hembra adulta. En una manada, la adhesión a la jerarquía es primordial. Los monos de rango inferior deben mostrar sumisión acicalando a los de rango superior, un acto que no solo ayuda a mantener la cohesión social sino que también es clave para obtener protección y compartir alimentos durante la hambruna del invierno. Más adentro del bosque, otros monos buscaban comida bajo la espesa nieve. En verano pueden encontrar fácilmente frutas, frutos secos e insectos, pero el invierno les obliga a cambiar su estrategia. Las raíces de los árboles, la corteza e incluso el musgo de los arroyos se convierten en valiosas fuentes de nutrientes que los ayudan a sobrevivir los meses fríos. Para hacer frente al frío, confían en el calor corporal de los demás, abrazándose fuertemente en pequeños grupos por la noche, formando una chimenea viviente que ayuda a toda la manada a mantener la temperatura corporal. La superficie del mar japonés brilla plateada bajo la luz del sol, las olas golpean suavemente la orilla,
ocultando un mundo misterioso debajo. De repente, el agua se abrió y una manada de delfines salió disparada del mar, volando en círculos en el aire antes de aterrizar en el agua azul profundo. Son los incansables viajeros del océano, el delfín japonés. Desde las frías aguas de Hokkaido hasta los cálidos arrecifes de Okinawa, nadan a través de poderosas corrientes oceánicas, cazando, comunicándose y, a veces, enfrentándose a temibles depredadores. Los delfines japoneses, especialmente el delfín mular, Tursiops truncatus, y el delfín de rizo, Grampus griseus, son maestros cazadores del océano. No tienen garras afiladas ni dientes gigantes como los tiburones, pero sí poseen una arma suprema, la inteligencia. Al utilizar un sonar para localizar, los delfines pueden ver en la oscuridad y determinar con precisión la ubicación de sus presas incluso a grandes distancias. Cuando cazan, se mueven en formación, emitiendo sonidos característicos para comunicarse entre sí. Algunos nadan alrededor, creando paredes de burbujas para arrear a los peces, mientras otros se lanzan a una velocidad increíble, agarrando a sus presas con sus afilados dientes. En apenas unos minutos, decenas de pequeños peces desaparecieron en las bocas de los ágiles cazadores, pero la caza no siempre transcurre sin problemas. El mar siempre está lleno de peligros. Ocasionalmente aparecen grandes tiburones blancos y orcas, los principales depredadores del océano, que convierten a los delfines de depredadores en presas. Gracias a su inteligencia y coordinación, los delfines rara vez se convierten en presa de otros depredadores. Los delfines no solo son cazadores ágiles, sino también criaturas con vidas sociales complejas. Viven en manadas, ayudándose entre sí a buscar alimento, cuidando a las crías e incluso protegiendo a los individuos heridos. Cuando un delfín está en peligro o herido, otros miembros de la manada nadan junto a él, ayudándolo a salir a la superficie para respirar, mostrando un nivel de empatía rara vez visto en el reino animal.
También tienen su propio lenguaje, que incluye una variedad de sonidos como silbidos, chasquidos y movimientos corporales. Los científicos han descubierto que cada delfín tiene un nombre personal, una serie única de sonidos que utilizan para llamarse entre sí. La extraordinaria memoria de los delfines les permite recordar los nombres de los demás durante años, e incluso pueden reconocer a individuos que fueron compañeros hace mucho tiempo. A pesar de ser los gobernantes de los mares azules, los delfines japoneses no pueden escapar de su mayor amenaza, los humanos. Cada año, en las aguas de Taiji, tiene lugar uno de los acontecimientos más sangrientos del océano. Cientos de delfines son conducidos a pequeñas bahías y cazados brutalmente. No solo la caza, sino también la contaminación marina está provocando una drástica disminución del número de delfines. Las aguas llenas de productos químicos tóxicos, desechos plásticos y redes de pesca abandonadas se convierten en trampas mortales. Muchos delfines quedan atrapados accidentalmente en la red, no pueden escapar y mueren por asfixia. Otros, aunque logran escapar, aún presentan heridas graves que afectan su capacidad de cazar y sobrevivir. Pero en la oscuridad todavía hay esperanza. Las organizaciones conservacionistas están luchando para proteger a los delfines japoneses, pidiendo la prohibición de la caza y el establecimiento de santuarios marinos seguros. También se están realizando muchas investigaciones para comprender mejor el comportamiento y el lenguaje de los delfines, abriendo oportunidades para que los humanos vivan en mayor armonía con estas increíbles criaturas. Bajo la luz de la luna reflejándose en la superficie del mar, una manada de delfines continuó su viaje, deslizándose entre las olas, nadando hacia el vasto océano. Todavía son libres, todavía son fuertes, todavía son eternos viajeros del mar, pero ¿podrán conservar esa libertad para siempre? Frente a la costa de la prefectura de Miyagi se encuentra una pequeña isla que es famosa en todo el mundo por sus habitantes únicos, los gatos. La isla Tashirojima, también conocida como la Isla del Gato, es un verdadero paraíso para los amantes de los animales. Aquí el número de gatos es mayor que el de humanos. Se pasean por las calles del pueblo, descansan al sol junto al puerto o pasean tranquilamente por los exuberantes jardines. Los gatos de la isla Tashirojima no son solo criaturas salvajes, sino también símbolos de buena suerte según la gente local. En el pasado,
Esta isla estaba habitada por muchos pescadores y creían que los gatos traían buena suerte, ayudándoles a tener viajes de navegación tranquilos. Por ello, los gatos son criados, cuidados y desarrollados cada vez más. Hoy en día, como la población humana en la isla está disminuyendo, los gatos se han convertido en los verdaderos dueños de esta tierra. Caminando por la isla, los visitantes pueden ver fácilmente bandadas de gatos reunidos, moviendo sus colas para saludar o durmiendo perezosamente en los techos de madera. Vienen en todos los colores, desde blanco, negro, amarillo hasta tricolor, y la mayoría son muy amigables con la gente. En particular, en la isla también hay un templo de gatos, donde los lugareños lo veneran y rezan para pedirle buena suerte. No hay perros en la isla, porque hace mucho tiempo, los humanos decidieron dejar este lugar enteramente a los gatos. Tashirojima no es solo un paraíso para gatos, sino también un rincón tranquilo en el corazón del Japón moderno. No hay edificios altos, ni bullicio, solo el sonido de las olas, tejados antiguos y los gatos reales que gobiernan esta tierra. Si Tashirojima es el reino de los gatos, en las montañas de Miyagi hay un lugar llamado Isla del Zorro, una tierra mágica donde la gente puede adentrarse en el mundo del zorro rojo japonés, Vulpes vulpes Shenki. En realidad no es una isla, pero Zeo Fox Village está rodeada de densos bosques, aislada del mundo moderno y se convierte en el dominio de estas misteriosas criaturas. Desde el momento en que pongas un pie aquí, los visitantes estarán rodeados de docenas, incluso cientos de zorros de todos los colores, desde el naranja brillante, el blanco puro hasta el gris misterioso. Deambulan libremente, juegan, trepan rocas y ocasionalmente corren para observar a los humanos con ojos agudos. Aunque son animales salvajes, los zorros de aquí están acostumbrados a la presencia humana. Son intrépidos, pero no completamente domesticados, aún conservan la astucia y el misterio inherentes a los zorros de las leyendas japonesas. En la cultura japonesa, el zorro rojo no es solo un animal común, sino también una criatura sagrada asociada a la mitología. Se cree que son mensajeros de Inari, el dios de la agricultura y la abundancia. Se cree que los zorros pueden cambiar de forma, engañar a los humanos e incluso hay zorros que han vivido durante cientos de años, alcanzando el reino de un espíritu místico. Por lo tanto, visitar Zeo Fox Village es como adentrarse en un mito viviente, donde humanos y criaturas misteriosas coexisten en respeto mutuo. Sin embargo, a diferencia de los gatos de Tashirojima, los zorros siguen siendo animales salvajes. Los visitantes pueden observarlos libremente, pero no deben tocarlos ni intentar abrazarlos, porque los instintos naturales del zorro aún son muy fuertes. Los cuidadores han creado aquí un entorno lo más cercano posible a la naturaleza, permitiendo a los zorros vivir libremente pero aún así estar protegidos de los peligros de los humanos y del entorno urbano.
En medio del vasto océano frente a la costa de la prefectura de Miyagi, Japón, hay una isla pequeña pero muy especial, Tashirojima, también conocida como la Isla del Gato, donde los gatos se convierten en los verdaderos amos. En esta isla, el número de gatos supera incluso al de los humanos, deambulan libremente por las calles estrechas, suben a los tejados, se tumban al sol junto al puerto y viven en armonía con los residentes locales. Inicialmente, los gatos fueron traídos a la isla por los pescadores para controlar el número de ratas, proteger los aparejos de pesca y el pescado seco, pero con el tiempo se convirtieron en un símbolo de suerte, amados y adorados por la gente. Aunque la población humana de la isla disminuye, estos miembros de la realeza de cuatro patas continúan prosperando, convirtiendo a Tashirojima en un paraíso para gatos. En la isla también hay un templo del gato, donde la gente lo venera y reza por la paz y la prosperidad, cuyo origen se remonta a una antigua historia sobre un gato que traía suerte a los pescadores. En la isla no hay perros, los gatos dominan cada rincón, dividen el territorio, viven en pequeños grupos pero siempre son amigables con los humanos, especialmente con los turistas. Quienes llegan a Tashirojima no solo disfrutan de la tranquilidad de una isla aislada del mundo moderno, sino que también experimentan la sensación de entrar en un reino donde los gatos son los reyes. Sin embargo, la isla también enfrenta muchos desafíos ya que su población continúa disminuyendo, lo que hace que su futuro sea incierto. Pero ahora, cuando el sol se pone sobre el mar, la realeza todavía se acurruca tranquilamente en los antiguos tejados, mientras a lo lejos, las olas todavía golpean la costa rocosa, preservando la belleza prístina y misteriosa de este reino felino único, en medio de los densos bosques y los antiguos templos de Japón. Los ciervos Ika japoneses, Cervus nippon, aparecen como dioses vivientes, caminando lentamente entre la naturaleza y los humanos. Especialmente en Nara, la tierra sagrada de los santuarios sintoístas, este ciervo no solo es parte de la naturaleza sino también un símbolo cultural, respetado por la gente durante siglos. Con su pelaje marrón oscuro salpicado de características manchas blancas, ojos grandes y gentiles y un andar grácil, el ciervo Ika japonés tiene una belleza elegante, como si hubiera salido de una antigua pintura de tinta. Desde la antigüedad, los ciervos Ika de Nara han sido considerados mensajeros de los dioses. Según la leyenda, el dios Takemikazuchi, uno de los dioses guardianes de Japón, montó un ciervo blanco hasta Nara, convirtiendo al animal en un símbolo sagrado. Por lo tanto, durante cientos de años, dañar a los ciervos se consideró tabú y estaban estrictamente protegidos en los bosques que rodean el santuario Kasuga Taisa. Hoy en día, miles de ciervos Ika deambulan libremente por el parque de Nara, viviendo en armonía con los humanos. No tienen miedo, incluso se acercan a los turistas y se inclinan suavemente para pedir galletas de arroz Ika Senbei, su comida favorita. Aunque son gentiles y amigables, los ciervos Ika japoneses conservan fuertes instintos salvajes. En verano, cuando los pastos están verdes, pastan tranquilamente entre los bosques de robles,
pero en los duros inviernos deben cavar en la nieve en busca de raíces y corteza para alimentarse. Los machos, con sus majestuosas astas, se vuelven más agresivos durante la temporada de apareamiento, listos para participar en luchas de poder por el dominio de la manada. Cada choque de las robustas astas resuena en el bosque, marcando las feroces pero majestuosas batallas de esta especie de ciervo. Sin embargo, a pesar de ser venerados en la cultura japonesa, los ciervos Ika aún enfrentan muchos desafíos en el mundo moderno. La expansión de las ciudades ha provocado que su hábitat natural se reduzca paulatinamente. En algunas zonas fuera de Nara, los ciervos se consideran plagas de los cultivos, lo que genera conflictos con los humanos. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación, la población de ciervos Ika japoneses aún se mantiene, especialmente en áreas protegidas como el Parque de Nara y los bosques nacionales. Bajo las aguas claras de los jardines japoneses, las carpas koi nadan con gracia, revelando escamas que brillan como gemas vivientes. Con un tamaño medio de 30 a 90 cm, algunos individuos excepcionales pueden incluso crecer más de 1 metro y vivir más de 100 años. Los peces koi se destacan por sus diversos colores, desde el blanco, rojo, naranja, amarillo, negro hasta el azul. Cada color y patrón en el cuerpo tiene su propio significado en la cultura japonesa. Los peces koi no solo tienen una apariencia impresionante, sino que también poseen una resistencia increíble. Pueden nadar tanto en aguas frías como cálidas y soportar cambios climáticos extremos, lo que los convierte en un símbolo de perseverancia y adaptabilidad. Cuenta la leyenda que las carpas más fuertes pueden superar la feroz cascada, nadar río arriba del río amarillo para transformarse en dragones, simbolizando la fuerte voluntad y la fuerza para superar los desafíos. Por lo tanto, los peces koi se consideran un símbolo de suerte, éxito y determinación. Cada año, en Tango no Sekku, Día del Niño, los japoneses cuelgan banderas de carpas koinobori en el cielo, simbolizando su deseo de que sus hijos crezcan fuertes como las carpas que nadan por los rápidos. Los peces koi no solo poseen valor espiritual, sino que también tienen una capacidad de supervivencia excepcional, con un sistema respiratorio desarrollado que les ayuda a absorber bien el oxígeno incluso en entornos de agua con poco oxígeno.